1:13, ya estamos de vuelta en ¿Qué hay de nuevo? Lo anticipábamos al inicio del programa. Vamos a conversar con Neida Colmenares, doctora en Gobierno, politóloga venezolana, académica de la FAE, de la Universidad de Santiago también, que está gentilmente con nosotros en el estudio. Neida, muchísimas gracias por estar acá. ¿Cómo le va? Hola. Hola, bueno, gracias a ustedes por la invitación. No, como siempre, un gusto tenerte acá. Bueno, fue un fin de semana bastante noticioso, en particular para ti, para el pueblo venezolano, para el mundo también, ¿no? Ya han pasado varias horas, han pasado varias cosas, se está decantando esta noticia que fue muy fuerte durante el fin de semana, pero ya están ocurriendo cosas y se están tomando algunas decisiones, ¿no? Primero, vamos a ir por parte, ¿no? Estamos a la espera de lo que va a ser el juicio en contra de Nicolás Maduro y su esposa, que ya están en el tribunal. Lo estamos viendo también a través de las pantallas de Mega y, por supuesto, todo el mundo está atento a esto. ¿Cuáles son las expectativas que pueden existir respecto de lo que va a fijar este juez federal en Estados Unidos respecto de lo que va a pasar y lo que va a ocurrir con Nicolás Maduro? Bueno, yo creo que lo primero es que ver a Nicolás Maduro y a Cilia Flores con el traje de presos llegando a Nueva York es una imagen muy impactante, sí, ¿no? Para el mundo, pero yo diría que especialmente para la sociedad venezolana. Sí. Entonces yo creo que se necesita un poco más para procesarlo, digamos, pero lo primero es que es muy increíble. Si bien me imagino que vamos a conversar un poco de cómo sucede esto, la verdad es que bueno, es algo increíble porque recordemos que Nicolás Maduro y todo el régimen dictatorial, el régimen chavista, está acusado también por la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Ese es el nivel. Hay distintas expectativas. Yo diría desde el punto de vista político, evidentemente en la sociedad venezolana hay una necesidad y una expectativa de justicia y de un debido proceso y de no impunidad. Que además eso suscribo fueron las palabras explícitas del video del presidente Edmundo González ayer, sí, que le hablaba que para una transición en Venezuela eso tenía que ser con verdad, reconciliación, pero también sin impunidad. Y desde el punto de vista normativo es complejo, ¿no? Hay distintos analistas que han planteado el tema, porque efectivamente, a propósito de esto, de la discusión del derecho internacional y de las inmunidades, ¿no es cierto?, que aplican para los presidentes de la República, la situación de Maduro es bien compleja, porque si bien es el líder de Estado, el jefe de Estado de facto, también sabemos que Nicolás Maduro no es el presidente de Venezuela. Y por lo tanto ahí yo creo que normativamente hablando también estamos todos especulando y muy expectantes sobre cómo se va a llevar el juicio, y además necesitamos conocer las especificidades, las evidencias, las pruebas de los cargos por los que se acusa a Nicolás Maduro. Eso es una primera, digamos presentación de evidencias que tenemos que conocer para poder ir generando algunas hipótesis. ¿Y qué rol cumple Cilia Flores en todo este entramado, ¿no? En todo lo que ha sido este último periodo de Venezuela, más allá del juicio, ¿no? Porque en un principio uno podría pensar que capturar a Nicolás Maduro acaba con esto, ¿no? Pero además se suma su mujer. ¿Cuál es el rol de ella en particular que ha tenido durante todo este tiempo en la dictadura venezolana? Cilia Flores es parte de una estructura criminal en Venezuela. Ella tiene una carrera política antes de ser pareja de Nicolás Maduro, y comienza su carrera política como parlamentaria con Hugo Chávez Frías. Por lo tanto, Cilia Flores ha sido parte de la estructura chavista durante los 26 años. Hay un hecho que me parece que ilustra muy bien la participación de Cilia Flores, porque yo entiendo que los medios internacionales siempre hablan como la esposa, la mujer, claro, sí, como sí. alguien, digamos, que está ahí casi como víctima. Casi que fuera una primera dama. Claro, y la realidad es que recordemos que en el Acuerdo de Barbados, que se discutió el año 2022, donde Estados Unidos, en ese momento bajo la presidencia de Biden y otros actores y que fueron mediadores para poder realizar el proceso de elecciones en Venezuela, que se llevó a cabo en julio del 2024, sí, y donde el chavismo, por supuesto, vulneró todos los acuerdos que se habían solicitado, Cilia Flores colocó sobre la mesa como una solicitud para poder ellos permitir ese proceso electoral, que Estados Unidos le entregara a sus dos sobrinos que estaban detenidos en Estados Unidos por narcotráfico. Y esa entrega se hizo efectiva. O sea, se entregaron los sobrinos de Cilia Flores detenidos por narcotráfico en Venezuela, y la verdad, eso era de verdad muy increíble cuando uno repasa la historia, pero digamos que ella es parte de la estructura criminal y no es una persona accesoria, complementaria o víctima en ningún caso. Como no lo son Delcy Rodríguez, ni Jorge Rodríguez, ni Padrino López, ni Diosdado Cabellos. Todos ellos están imputados por acusaciones muy graves de esa estructura criminal que funciona en Venezuela y la represión que han ejercido fundamentalmente durante el último año y medio.
Sí. Neida, yo me quería quedar justamente con la figura de Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela. Hablemos de su rol, del perfil de esta figura y al final también las señales un poco contradictorias del presidente Donald Trump con Delcy Rodríguez, porque tampoco se ha hecho mención a Edmundo González Urrutia. El mismo Trump descartó a la líder opositora, María Corina Machado, para liderar a Venezuela. Yo creo que la administración, bueno, el presidente Donald Trump tenía muy bien planificado, por supuesto hemos visto un operativo militar prolijo y bastante impresionante con la intervención de puntos militares en Venezuela y la extracción de Nicolás Maduro. Pero da la impresión de que no tenían políticamente claro el día después. La narrativa de Donald Trump, que ha sido súper explícito en que sus objetivos son más bien de negocios e intereses hacia Estados Unidos, la verdad es que uno lo que vislumbra no es una preocupación real por la recuperación de la democracia en Venezuela, que si bien es cierto, y yo quisiera señalar que sería difícil pensar María Corina Machado el día domingo recibiendo el poder o Edmundo González de quién. O sea, ¿quién podría haberle traspasado a María Corina Machado, Edmundo González, el día domingo, o hoy, el día lunes, o mañana, una transición? Eso también hay que ser como realistas en ese sentido. Delcy Rodríguez, en esta figura, yo no la llamo vicepresidenta, pero digamos, y lo he dicho en varios programas, que uno dice, bueno, vamos a entrar en esta narrativa para comprender la narrativa que ellos están instalando y en el escenario que hay de las personas de facto y de esta estructura criminal. Constitucionalmente, el artículo 233 y 234 de la Constitución venezolana establece explícitamente que ante la ausencia temporal o ausencia absoluta del presidente de la República, asume la vicepresidenta del Estado, o en su defecto, si no está disponible, el presidente de la Asamblea Nacional, que en este caso, una Asamblea Nacional que debería instalarse hoy, que también es ilegítima, que lo preside Jorge Rodríguez, el hermano de Delcy Rodríguez. Sí. Por lo tanto, en esta narrativa forzada de Donald Trump y de Marco Rubio, de decir, bueno, nosotros tenemos que llegar, ordenar esto, y retomar, ¿no es cierto?, la institucionalidad y la normativa y las leyes. Bueno, en esa narrativa es Delcy Rodríguez la que constitucionalmente, dentro de los vacíos, porque la Constitución no establece como una causa, digamos, del vacío que un presidente esté detenido en Estados Unidos. Claro. Pero, digamos, dentro de lo que hay, es ella, ¿no? Dentro de la vía constitucional la que debe asumir. Y por otro lado, creo que Delcy Rodríguez, yo no creo que ella esté asumiendo esto voluntariamente, porque Donald Trump ha sido súper explícito en señalar, y cito, ella hace y colabora o le va a ir peor que Nicolás Maduro. Entonces, vamos a decir, es una situación forzada. Nosotros, las declaraciones, hemos ido haciendo seguimiento, la que dio el día sábado, domingo ya, no sé, a las 4:20 de la tarde, luego el consejo que hizo ayer y las declaraciones que dieron. Ella no ha negado en ningún momento las conversaciones con Marco Rubio, y ayer ya hubo una primera declaración donde ellos hablan de generar una cooperación con Venezuela. Por lo tanto, el rol que ella está teniendo en este momento, yo creo que es un rol forzado, es de ser la mediadora, ¿no es cierto?, con el gobierno de Donald Trump para algo que no sabemos qué es. Porque lo que también hay que decir es que el gobierno norteamericano no ha dicho cuál es la colaboración que le va a solicitar a Delcy Rodríguez. O sea, no le ha dicho si le va a solicitar la colaboración para lo que también dice la Constitución, que es en un marco de 30 días continuos tiene que convocarse un proceso electoral. No ha dicho si esa colaboración es para el desarme de la estructura criminal y las milicias armadas bolivarianas. No ha dicho si él quiere o le van a pedir a ella una permanencia de más largo plazo, y no ha entrado en esa ecuación a mencionarse cuál será la participación de Edmundo González. Y entonces, por lo tanto, Delcy está ahí colaborando con algo que no sabemos realmente en qué consiste. Sí. Neida, en esa misma línea de lo que tú dices, se desprenden varias cosas, ¿no? Y primero, ¿qué garantías puede tener el ciudadano venezolano de que esto va a avanzar a un proceso democrático transparente, cuando la persona que está a cargo, forzadamente o no, también es parte del problema, ¿no? Es parte de una estructura criminal, como tú dices también, de una dictadura que viene arrastrándose hace mucho tiempo? ¿Qué garantías le puede entregar Delcy Rodríguez, o quien sea, o ese núcleo, digamos, que es el núcleo de confianza de Nicolás Maduro, a la ciudadanía venezolana de que esto va a avanzar? Ninguna. O sea, de hecho ninguna. Con las distintas organizaciones que yo he estado conversando estos días, organizaciones de derechos humanos y organizaciones políticas en Venezuela, que por razones evidentes la gente en Venezuela pues no se está expresando, porque en Venezuela hasta hace 3 días por publicidad
mandar un WhatsApp, vas preso. No hay ninguna. O sea, la percepción en este caso yo creo que ha sido categórica. Todas las personas con las que yo he conversado es que Delcy Rodríguez es la continuidad de la dictadura y no hay ninguna posibilidad de que ella represente legítimamente los intereses del pueblo venezolano bajo ninguna circunstancia. Y por otro lado, sería una tremenda contradicción que Donald Trump avance en una transición o en una gestión o en una colaboración que se alargue mucho con Delcy Rodríguez, porque recordemos que el despliegue militar de Estados Unidos tiene ya 4 meses y medio. Y vimos hace creo que 1 mes y medio atrás cómo se aprobó en el Congreso de Estados Unidos denominar ya no solo al Tren de Aragua como organización terrorista, sino a toda la estructura chavista. Por lo tanto, normativamente hablando, el gobierno de Estados Unidos ha catalogado a Delcy Rodríguez y a toda la estructura que conforma el chavismo como objetivos militares y terroristas. Por lo tanto, yo creo que sería insostenible para el presidente Donald Trump avanzar en un proceso de transición o algo similar con Delcy Rodríguez. Y para el pueblo venezolano, porque claro, mucha reflexión sobre esto, ¿no es cierto? Yo le decía esta mañana que cuando uno conversa con las organizaciones de personas venezolanas dentro de Venezuela y de la diáspora, la gente no percibe hoy, yo se los digo hoy, no sé si es lo mismo que voy a decir el lunes que viene o no, hoy no percibe que esté peor que el jueves pasado, ¿no? Para la sociedad venezolana, hoy no está peor que el viernes. Tampoco está mejor. Nicolás Maduro está en Nueva York. Hay 2 personas que son, vamos a decir, como el liderazgo fuerte de lo que queda de esta estructura criminal, pero contundentemente entre los venezolanos la expectativa es que un proceso de transición liderado por una oposición legítima, que hoy en día uno mira para acá, mira para allá, conversa, sube y baja en los análisis, no existe ninguna posibilidad de que no tenga una participación en Mundo González por el proceso electoral de julio del 2024. Por lo tanto, Delcy Rodríguez no puede dar ninguna garantía, o sea, de nada, y efectivamente sería la continuidad de un régimen dictatorial, además con una vulneración absoluta de la soberanía y de los intereses nacionales y políticos de la sociedad venezolana, porque una cosa es que Estados Unidos intervenga y diga que toma el control del Estado, pero bueno, todos sabemos que hay una sociedad y un pueblo y la gente, por supuesto, empieza a demandar participación para liderar su propio proceso. Sí. ¿Cómo convive, Neida, esas 2 visiones, ¿no? que tiene el mundo respecto de condenar la invasión o el ataque de un país externo para ir a controlar una situación evidentemente muy mala, ¿no? Dentro de un país como es una dictadura, pero cómo se convive con eso, ¿no? Con esta disyuntiva de decir, bueno, se justifica, pero también es muy grave, ¿no? También es muy grave y y podría marcar un precedente para otras situaciones en Latinoamérica también. Ya lo dijo Donald Trump con Colombia, que está mirando atentamente lo que está ocurriendo en Colombia, Cuba ni hablar. Hay una especie de sensación, ¿no? De que hay una alegría porque sacaron un dictador, pero por otro lado esta disyuntiva de decir, chuta, es complejo, ¿no? Sí, hay 2 cosas, un gran tema, porque, digamos, hemos estado hablando de Venezuela, el proceso venezolano. Definitivamente la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela vulnera el derecho internacional, y efectivamente incluso entre las propias organizaciones de venezolanos con más formación política o que están en esto, creo yo que están súper claros en que esto no es lo óptimo y no lo que ha debido pasar, digamos. Aunque hay un sector de la sociedad venezolana que dice, no había, esto era lo que tenía que pasar. No. Pero al margen de eso, la situación de Venezuela hoy adquiere un carácter y una relevancia que supera la propia situación de Venezuela. O sea, te pone un escenario mundial sobre cuáles son las implicaciones que va a tener esta intervención militar en una reconfiguración del orden mundial o en lo que pueda venir, pero que también conduce a creo yo, una cosa que es profunda realmente, decir, ¿cuál es el papel del derecho internacional y de las Naciones Unidas y los organismos internacionales hoy en día? Porque si bien hay una intervención militar, también hay que decir que durante los 4 meses y medio que Estados Unidos, porque en esto yo creo que también hay que decir las cosas por su nombre, Estados Unidos tiene 4 meses y medio con un despliegue, digamos, en el Caribe focalizado en Venezuela. Y nosotros vemos que hace una intervención militar que a todas luces algo iba a pasar, digamos, porque era demasiado el capital político y la inversión económica de Estados Unidos en las costas del Caribe,
Y la verdad es que nosotros no vimos un despliegue contundente, ni declaraciones contundentes, ni de los organismos internacionales, ni de los gobiernos latinoamericanos en condenar ese despliegue y empezar a presionar por un proceso de transición de Venezuela. Yo celebro, por ejemplo, que ahora tengamos esta declaración con los 6 estados que vimos ayer, donde también participó el presidente Boric, rechazando la intervención, pero también es obvio que uno se pregunte por qué no han tenido esa capacidad de articulación durante estos últimos, a lo menos 2 años, para fijar una posición contundente con la violación de los derechos humanos en Venezuela. Entonces, por un lado, es algo que hay que decantar, que preocupa, yo creo que no solamente a los académicos, sino a los gobiernos, pero también creo que lleva a una reflexión más profunda respecto a cuál es el papel de los organismos internacionales y por qué no intervinieron antes, digamos. Claro, en ese sentido, ¿usted cree que faltó una autocrítica por parte de los organismos multilaterales también, por los distintos gobiernos también de Latinoamérica? Es que yo creo, mira, hoy he escuchado a algunos analistas, por no decir algunos nombres, que estaban 10 minutos, wow, esto es impresionante, la gravedad, por supuesto que tiene una gravedad, pero yo no había visto ese nivel de posición, digamos, frente a lo que era una situación latente. Es como cuando aquí en Chile decíamos, de pronto tenemos la migración y de pronto vamos a demandar toda la discusión parlamentaria y vamos a cambiar la Constitución. Pues este es un proceso que viene desarrollándose durante los últimos 4 años, que está ahí, que la evidencia académica. El régimen de Nicolás Maduro tiene denuncias en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad y hay un despliegue militar en la zona del Caribe hace 4 meses y medio. Entonces, la verdad es que es muy insólito la poca capacidad de respuesta, y hablo de sectores de forma transversal. Entonces, la crítica es, y yo creo que hay que hacerlo, yo creo que hay que condenar una intervención militar, y por supuesto, la misma gente de Venezuela dice, y nosotros necesitamos la soberanía, y eso es, en este punto, llevar nuestro proceso. Pero eso, a mí, para tu pregunta, me parece que no, yo no veo una disyuntiva en que esa condena va de la mano con decir, yo no lo veo. No pasa nada. A mí, se puede condenar uno y celebrar el otro. O sea, yo no sé si la palabra sea celebrar, pero yo creo que a mí no me genera por lo menos ninguna particularmente disyuntiva ni contradicción señalar que la intervención definitivamente hay que analizarla y esto no puede volver a ocurrir, como me lleva a decir también que en Venezuela hay una dictadura y que también tenemos que revisar cuál es el papel de los organismos internacionales. Entonces la declaración, quiero decir, de los 6 países, a mí lo que me preocupa es que las declaraciones en América Latina de los mandatarios son muy ideologizadas, ¿no? Entonces uno lee la declaración y uno no sabe si le está hablando a su partido político, si le está hablando a su sector, o si realmente está haciendo un análisis más mesurado. O si es la postura de Estado. Claro, porque nosotros vemos un Donald Trump que es un liderazgo narcisista, patológico, totalmente descontrolado en su trayectoria y que nunca ha tenido lineamientos democráticos, pero también vemos a un presidente Petro de Colombia mandando unos mensajes por redes sociales desde el 3 de enero a las 3:30 de la madrugada. O sea, que eso no tiene ninguna reflexión, no tiene ninguna mesura, no tiene ninguna... Que también, entonces ahora estamos en la discusión de, bueno, Petro haciendo, que es el presidente de Colombia, declaraciones, me van a invadir, venga por mí. Entonces eso yo creo que realmente le quita prestancia y profundidad a un debate que es más serio que se tiene que realizar. Neida, ¿qué le parece la reacción que ha tenido Chile respecto de esto, el presidente Boric en una primera instancia? Y además nosotros estamos en un proceso de transición también de cambio de presidente, entonces tenemos 2 opiniones, tenemos la opinión y que son totalmente distintas, ¿no? Además, ¿qué le ha parecido la respuesta del presidente en ejercicio, Gabriel Boric, y la postura que ha tomado el presidente electo, José Antonio Kast? Bueno, yo debo decir que el presidente Gabriel Boric fue el primero, yo creo uno de los primeros a nivel mundial, que cuando ocurrió el fraude en Venezuela, en julio del 2024, se pronunció contundentemente y rechazó lo que había que rechazar. Y eso es un mérito que tiene el presidente Boric y hay que reconocérselo siempre. Me parece que en esta ocasión, que él haya rechazado la intervención, estoy de acuerdo, me parece que está bien, pero yo creo que su declaración le faltó. Le faltó la consistencia y la consecuencia de su declaración inicial de haber dicho acto seguido, rechazamos la intervención, pero necesitamos entonces la recuperación de la soberanía y de la democracia en Venezuela. Eso no lo dijo. La verdad que a mí me dejó muy preocupada el punto de prensa que hizo el presidente Boric y que luego le da la palabra, lo he dicho en varios medios, al ministro Elizalde, y el ministro Elizalde le dice a la comunidad venezolana, y yo quiero ser enfática en eso, no solamente porque es investigadora, porque me parece un tema humano, investigadora en migraciones.
tenemos 700.000 venezolanos o más en Chile, son parte de la sociedad chilena. Y que salga el ministro Elizalde a decirle a los venezolanos que están en situación regular, que el que se quiera ir va a tener las facilidades en este contexto, me parece una locura. O sea, decirle a la sociedad venezolana que acaba de sufrir un bombardeo en objetivos militares, donde el espacio aéreo está cerrado, donde las fronteras están cerradas, donde no tienen documentación y la gente está procesando, y que el mensaje de liderazgo político sea: el que se quiera ir, le vamos a dar las facilidades. La verdad es muy decepcionante respecto a lo que uno esperaría de una conducción política seria, responsable y empática. Y lo tercero, sobre el presidente Kast, bueno, yo creo que fue fue una declaración apresurada. Yo creo que en esto no podemos perder las perspectivas de que, si bien es el otro extremo, ¿no? El presidente Boric rechaza la intervención y no dice nada de la violación de los derechos humanos en Venezuela, y José Antonio Kast celebra, ¿no es cierto?, la aprehensión de Nicolás Maduro, pero no rechaza, la intervención o habla del derecho internacional. Creo que son dos extremos que ninguno es positivo, pero yo quisiera también señalar algo. No sé si era para un punto de prensa del presidente Boric. El presidente Boric representa un sector político que acaba de perder las elecciones en Chile por 18 puntos, es decir, con una contundente derrota. Entonces, no sé si para ese sector realmente hace lógica y hace sentido un punto de prensa, cuando, por supuesto, el presidente Boric es una figura importantísima y lo va a seguir siendo como expresidente, pero en este momento está, a propósito que la palabra transición está como de moda, está en la transición y está de salida. Me parece que no fue bueno, la puesta en escena y la forma en que se dio la declaración. Bien, pues Neida Colmenares conversando esta tarde con nosotros. Muchísimas gracias, Neida, doctora en Gobierno, politóloga venezolana, académica de la FADE de la Universidad de Santiago. Muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias, que esté muy bien. Gracias a ustedes. Un abrazo. Chao. Nosotros nos vamos.